hemos escrito los huesos, según la forma, manos irregulares y sesamoideos. Un hueso sesamoideo normalmente se encuentra, ¿dónde hemos dicho? Cerca de un tendón, o relacionado con un tendón, porque ayuda en la acción del tendón. ¿Y cuál será la acción del tendón? Su contracción. Así que ayuda en la contracción de ese músculo. ¿Y la rótula con qué tendón se relaciona? ¿Se va a relacionar con qué? Con el tendón del músculo cuádriceps femoral, ¿no? ¿Dónde lo ubicamos? A nivel de la articulación de la rodilla, ¿no? Tiene una cara anterior y tiene una cara posterior. ¿Y cómo me doy cuenta? La cara anterior, que es rugosa, tiene ese aspecto, ¿ya? Y normalmente toda rugosidad sirve de inserción, ¿qué? Muscular o ligamentosa. Y bueno, la cara posterior, como ven, ¿qué es? ¿Qué características tiene? Es que normalmente es de características que lisa. Y normalmente toda superficie lisa sirve de qué? De unión, sirve que se articula con otra superficie lisa, formando parte de una articulación, ¿no? Y bueno, si no, ya nos damos cuenta cuál es su cara anterior, cuál es su cara posterior. Y algunos autores describen cara anterior, también conocida como cara no articular. Cara posterior, como cara ¿qué? Articular. ¿Ya? Tiene una base, porque tiene una forma triangular, dice el autor, o piramidal. La base siempre va a estar en sentido ¿qué? Superior. ¿Ya? Base en sentido superior. Y por ende vértice en sentido ¿qué? Inferior, ¿no? Ok. Ahora, ya sé cuál es superior, ya sé cuál es inferior, ya sé cuál es anterior, ya sé cuál es posterior. Ahora, ¿cuál es medial y lateral? Su superficie articular, ¿ya? Su caría articular, la cara posterior de la rótula, tiene dos superficies articulares. Una de superficie mayor y otra de superficie ¿qué? Menor. La de superficie mayor va a estar en posición lateral o medial. ¿Qué dicen? Va a estar en posición ¿qué? Lateral o medial. ¿Qué dicen? Medio. Medio. ¿Qué es esto? ¿Cara qué? Lateral. No, ¿qué es esto? ¿Cara qué? ¿Cara qué? Yuri, ¿qué cara es eso? No, Posterior. no, ¿qué cara es? Ese que cara. A ver, ¿qué detalle tiene este nombre? No. Cara rotulina. Sí, cara rotulina. Ya. Si lo colocamos, si lo dividimos ahí en la línea media, ¿cuál es más amplio? ¿El 1 o el 2? La cara lateral. ¿Cuál es más amplio? ¿El 1 o el 2? El 1 se encuentra en posición que lateral o medial. Lateral. ¿Cuál de las superficies articulares de la rótula es de mayor tamaño? La anterior. No, ¿El 1 o el 2? ¿1 o 2? 1. Esta va a ser lateral o medial. Lateral. Sino la superficie articular lateral de la cara posterior de la rótula es más amplia. Si no, ¿qué voy a decir? ¿Esto es lateral o medial? Lateral. ¿Esto es qué? Medial. Esta es una rótula que derecha izquierda. Derecha. ¿Es una? Derecha. Si no, ¿podremos diferenciar una patela o rótula derecha? Sí. Se puede. Solamente es conocer base, vértice, cara articular, cara no articular, superficie articular lateral más amplia, superficie articular medial menos extensa, ¿no? Son detalles que nos ayudan, jóvenes. No es difícil, no tendría que ser difícil. ¿Qué haces? Vámonos a dónde,
tibia. ¿Qué vamos a decir? Tibia, localización. ¿Dónde está su tibia? En la tibia. Pero en la pierna hay dos huesos, ¿no? Sino, ¿qué dice la literatura? ¿Qué dicen los anatomistas? Los anatomistas describen que la tibia se encuentra en la pierna en una posición ¿qué? Medial y anterior. Por ende, la fíbula va a estar en posición ¿qué? Posterior y lo contrario. Ok, tibia. Es un hueso ¿qué? Largo. Por ende, podemos escribir como epífisis o extremos. Y la parte media como diáfisis o cuerpo. ¿No? Bueno, ¿qué vamos a decir de los extremos? Vamos a decir, el extremo, ¿y a qué llamamos? ¿Por qué introducimos el término proximal y distal? ¿En relación a qué hemos dicho? La línea media. En este caso, ¿qué articulación vamos a tomar de referencia? De la rodilla. La articulación de la rodilla. Sino el extremo que se encuentre cerca a la articulación de la rodilla va a ser epífisis que próximo y la otra va a ser epífisis que distal. Muy bien. Ahora vamos a describir los detalles que óseos que presenta que la epífisis proximal o extremo que superior de que de la tibia. Lo veremos en una vista anterior, luego nos vamos en una vista que superior. En una vista anterior, lo más sobresaliente, ¿qué es? ¿Qué es? La tuberosidad, ¿qué? Tibial. Antiguamente esto lo describían como ¿qué? Como tuberosidad tibial anterior. Actualmente los libros de anatomía lo describen como tuberosidad tibial. Nada más. Ojo, esto es ¿qué? Un derecho, por si acaso. El maleolo medial siempre va en sentido, ¿cómo dice, no? Maleolo, ¿qué? Medial. Siempre en posición ¿qué? Medial. Esto va a ir siempre en posición ¿qué? Anterior. Y por ende el extremo más ancho siempre es superior. Ahora, en dirección ¿qué? Superior y lateral, aquí tenemos un tubérculo. Por su posición se ve tanto en una vista anterior y lateral. Por ende, ¿qué se va a llamar? Tubérculo ¿qué? Anterolateral. También conocido como tubérculo de ¿qué? De Gerli. Sí. Tubérculo anterolateral. ¿O tubérculo de qué? De Gerli. ¿Qué se insertará ahí? ¿Quién me dice? Cuando hemos visto hueso coxal hemos descrito, ¿no? ¿Se acuerdan? 2 puntos en el práctico. ¿Nadie? 5, 10. El músculo extensor de la fascia. No, antero. ¿Difícil? No, no. ¿Hemos escrito? Sí. Ok. ¿Qué más? Por su posición, este es el cóndilo lateral y este es el cóndilo ¿qué? Superior a estos cóndilos, ya tenemos que dos superficies articulares. A eso los anatomistas lo escriben como ¿qué? Como mesetas. Por su posición. Esta es la meseta ¿qué? Tibial ¿qué? Lateral o medial, ¿qué dicen? ¿Y eso qué es? Lateral. Es de la meseta tibial ¿qué? Lateral. Y esta va a ser la meseta tibial ¿qué? Medial. Las mesetas tibiales son lugares de articulación ¿con qué? Con los cóndilos medial y lateral de ¿qué? Del fémur. Ahora, entre ambas mesetas hay una estructura conocida como ¿qué? Como eminencia intercondilia. Sino, estos dos detalles son conocidos como ¿qué? Como eminencia ¿qué? Intercondilia. Pero esta eminencia intercondilia tiene ¿qué? Dos tubérculos. Este va a ser el tubérculo intercondilio ¿qué? ¿Lateral o medial? Lateral. Y este va a ser el tubérculo intercondilio ¿qué? Medial. Ambos tubérculos intercondilios medial y lateral forman parte de ¿qué? De la eminencia ¿qué? Intercondilia. Ahora, anterior a la eminencia intercondilia tenemos una área. Es el área ¿qué? Intercondilia ¿qué? Anterior.
Posterior a la eminencia intercondila tenemos otra área. Esta es la área intercondila ¿qué? Posterior. Sino en una vista que superior del epífisis proximal de ¿qué? De la tibia, vamos a presentar esos detalles. Se ve, son fácilmente apreciables al ojo exploradores. Vámonos a dónde? Al cuerpo. ¿Qué vamos a ver en el cuerpo? Vamos a ver que la tibia va a tener ¿qué? Pero antes, en la cara posterior del cuerpo vamos a ver qué es. ¿Qué es eso? No, eso se llama ¿qué? La línea del sóleo. Ya, eso se va a llamar la línea de ¿qué? Del sóleo. ¿Qué vamos a decir de la línea del sóleo? Sirve de inserción al músculo sóleo, de los límites profundos de la fosa que poplítea. ¿Qué más? Vamos a ver que la diáfisis, ¿qué va a tener? Va a tener 3 bordes. ¿Y qué? ¿Qué más? 3 caras. Va a tener un borde anterior, que se encuentra entre la cara lateral y medial. Va a tener un borde ¿qué? Medial, que se encuentra entre la cara medial y posterior. Va a tener un borde ¿qué? Si se inserta en la membrana interósea, ¿qué va a ser? Borde ¿qué? Interóseo. Si hay borde medial, habrá un borde ¿qué? Pero este, más conocido como ¿qué? Como borde ¿qué? Interóseo. Inserción de ¿qué? De la membrana ¿qué? ¿Entre qué cara se encuentra? ¿Entre cara qué? Posterior y lateral. ¿Ya? Si no tiene 3 caras y 3 bordes. ¿Quién? La diáfisis, el cuerpo de ¿qué? De la tibia. Vista anterior, ¿qué vamos a ver? Borde ¿qué? Anterior. Medialmente, ¿qué vemos? ¿Qué cara será eso? Cara medial. ¿Y la cara medial palpan algún músculo? ¿Encuentran en su cara medial de la tibia algún músculo? No, ahí no está, pues eso. Ese es tu tuso. ¿Ah? No hay nada. No hay nada. Aquí hay tu tuso. Aquí. Va para el músculo tibial anterior. Se inserta ahí también. Ahora, ¿entre qué borde se encuentra, podemos decir? La cara lateral. Interóseo y anterior. Borde interóseo y borde. Muy bien. ¿Y la cara qué? Posterior. Vamos a ver que sirve de inserción a los músculos ¿qué? Flexores. ¿De qué? De los dedos del pie. ¿Entre qué borde se encuentra el borde en la cara posterior? Entre el borde interóseo y medial, ¿no? ¿Borde qué? Medial. ¿Y borde qué? Interóseo. Ok. Ya hemos visto la diáfisis, vámonos ¿dónde? Epífisis distal, extremo inferior. Medialmente encontramos ¿qué? Al malleolo ¿qué? El medial o malleolo interno descrito. La tibia, ¿a cuál de los malleolos presenta? ¿Al malleolo lateral o al malleolo medial? ¿Qué dicen? Medial. Ahora, ¿qué más? Contralateral al malleolo medial, que tenemos ¿qué? Una escotadura, una incisura, una superficie articular que se va a unir ¿con quién? Con el peroné, con la fíbula. Por ende, esta escotadura, esta incisura, ¿qué se llama? Incisura ¿qué?
peronea, incisura fibular. ¿Pero de qué? De la tibia. ¿Ya? ¿Esa característica va a tener? Sí, esa característica va a tener. ¿Qué más? Fíbula. ¿En qué posición a nivel de la pierna nos encontramos? ¿En una posición qué? Más lateral y anterior. No, no hemos dicho eso. La fíbula. Y lateral, que es la fíbula. Ok, sí, tiene las características de ser un hueso largo. ¿A qué hemos dicho que es un hueso largo? ¿Qué detalles tendría que tener para que sea un hueso largo? ¿Qué hemos dicho? Un hueso largo, ¿ustedes eso, no? ¿Ah? Es más ancho, dices. Cuando la longitud predomina, ¿quién? Pues, ok, sobre el ancho y el espeso. ¿No? Muy bien. Por ende es un hueso largo. Por ende vamos a escribir como que epífisis, los dos extremos, y en la parte media la diáfisis o cuerpo. Y proximal, ¿en referencia a qué articulación? Articulación de la rodilla, podríamos decir. Por ende, ¿este es el extremo qué? ¿Y es el extremo qué? Epífisis proximal, epífisis qué? Ahora, actualmente lo describen como fíbula, pero también pueden ser, también lo describen como peroné, pero más como fíbula. De aquí a 3 años va a ser otra vez peroné. Sí, cambia. ¿Qué vamos a decir? En su extremo, ¿qué? Proximal. Vamos a ver que el extremo proximal, ¿qué es? Miren, es más que abultado. El extremo distal, ¿qué es? Más plano. No vemos superficie articular, pero en práctica les voy a indicar cómo se diferencia si es derecho o izquierdo. Ahora, el extremo proximal, ¿qué partes va a tener? La parte más apical, es decir, la parte más superior. ¿Qué se llama? Vértice. Luego, ¿qué encontramos? Cabeza. Luego, ¿qué encontramos? Cuello. Esas partes va a tener. Luego, ¿qué encontramos? Su cuerpo o diáfisis. ¿Ok? Ahora, la diáfisis presenta ¿qué? 3 caras, 3 bordes. Las caras es igual que la tibia, pero tienen que tener en cuenta su posición anatómica. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta su posición ¿qué? Anatómica. Los bordes es casi similar a la tibia, pero varía en algo. Ahora, ¿qué vamos a decir? Si la tibia se encuentra en posición anterior y medial y la fíbula en posición posterior y lateral,